El cuchillo cortó el limón y el aire se llenó de verdad. Mi nuera gritó que yo era una inútil mientras firmaba bajo mi techo. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Porque el día que el juez habló, su silencio valió menos que mi firma. Y la casa volvió a obedecer mi nombre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Teresa Márquez. Tengo 72 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. El olor del desinfectante del hospital todavía flotaba en mi habitación. Cada vez que respiraba, sentía ese picor metálico en la garganta, como si aún estuviera allá, entre tubos y batas blancas. Pero ya no había enfermeras ni monitores, solo el tic-tac del reloj y el murmullo de la casa que, alguna vez, fue mía. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, dejando rayas doradas sobre el suelo de madera. Afuera las hojas del limonero se movían apenas, tocando el cristal. Yo me quedé mirando ese reflejo mientras el dolor me recordaba que aún no estaba del todo curada. Desde la cocina llegó un golpe seco, seguido de voces. Primero, la de mi nuera, aguda y llena de veneno. Después, el silencio de mi hijo, ese silencio que corta más que cualquier palabra. «Esa sanguijuela inútil no paga ni un peso», gritó ella. Los platos chocaron entre sí y el eco retumbó por toda la casa. Mi mano se apretó sobre la sábana. No fue por la herida de la cirugía, fue por la otra herida, la que deja el desprecio. Podía imaginar su cara, cejas arqueadas, la mano en la cintura, esa manera suya de creerse dueña de todo. La oí seguir hablando, más baja, pero con la misma crueldad. Yo no pienso seguir manteniendo a una vieja inútil que solo ocupa espacio. Mis labios temblaron, pero no dije nada. No tenía fuerzas, ni quería darle ese placer. El sonido del agua cayendo en el fregadero se mezclaba con el ruido de cubiertos. Mi hijo, Mario, no respondió. Ese silencio suyo fue peor que el grito. Yo solo giré el rostro hacia la pared y cerré los ojos. Una lágrima escapó sin permiso, no por el insulto, sino por entender que el niño que crié se había ido hace tiempo. Recordé el día que llegamos a esa casa. Era pequeña, pero mi marido y yo la levantamos ladrillos a ladrillo. Él con sus manos de mecánico, yo con las mías llenas de costuras. Cada rincón tenía una historia, cada grieta un esfuerzo. Mario creció allí, corriendo entre los pasillos, riendo mientras yo colgaba la ropa al sol. Jamás imaginé que un día tendría que pedir permiso para quedarme en mi propio hogar. El dolor en el abdomen me hizo jadear. Me llevé una mano al vientre, despacio. La cicatriz aún estaba fresca, pero la herida en el alma era más profunda. Tranquila, Teresa, susurré para mí misma. A veces el silencio vale más que el grito. Las horas pasaron lentas. La tarde se volvió noche y la casa olía a sopa recalentada. Desde mi habitación oí risas breves, copas, el sonido de la televisión. Nadie se asomó a preguntar cómo me sentía. Sobre la mesita de noche había un vaso con agua y una foto vieja. Mi esposo, Julio, sonriendo en su taller. Él siempre olía a aceite y metal, pero sus palabras eran dulces. Teresa, me decía, no malgastes tu voz en quien no sabe escuchar. La justicia llega sola, cuando el orgullo se cae. Esa noche dormí poco. El dolor físico se mezclaba con un pensamiento que no me dejaba tranquila. ¿Por qué ella me odiaba tanto? ¿Qué podía ganar echándome de mi propia casa? Al amanecer, oí cómo abrían la puerta principal. Mi hijo salía para el trabajo. Su voz fue apenas un susurro. Te dejo la comida lista, mamá. No te esfuerces mucho. Mentira piadosa. La voz que cocinaba en esa casa no era la suya, era la mía.
hace años. Me quedé mirando el techo. Un rayito de luz cruzó la habitación. Y entonces lo decidí. No iba a llorar más, ni a quejarme, ni a suplicar. Esa sanguijuela inútil no paga ni un peso. La frase resonó en mi mente como una campana rota. Sonreí apenas. No sabía aún cómo, pero le iba a enseñar lo que una inútil puede hacer. Esa mañana me levanté despacio. Cada paso era una pequeña victoria. Me puse una bata limpia y fui hasta el cajón del armario. Allí, envuelto en un pañuelo, guardaba el sobre que mi esposo me dejó antes de morir. Dentro, los papeles amarillentos de la casa, firmados a nombre de los dos. Notaría 17, folio RP 2025-1873, inscrito en el registro de la propiedad. Leí esa línea una y otra vez. El temblor en mis manos no era debilidad, era fuego conteniéndose. Guardé el sobre de nuevo. Me senté junto a la ventana. El aire fresco me acarició la cara. A lo lejos, escuché a mi nuera hablando por teléfono. En cuanto esa vieja se vaya, vendo la casa. Con eso pagamos el viaje. Cerré los ojos y respiré hondo. El aroma del café recién hecho me llegó. Llegó como una provocación. No iba a responderle aún. No era el momento. El reloj marcó las 9. El día apenas empezaba. Y con él, mi plan. El sol volvió a colarse entre las cortinas, más brillante que el día anterior. Me senté en la cama con cuidado. Cada movimiento era una punzada, pero también un paso hacia mi libertad. La herida de la cirugía ya no dolía tanto como la herida del alma. El sonido del hervidor en la cocina me recordó los días en que yo servía el desayuno. Ahora, desde la habitación, solo escuchaba las risas y los pasos ajenos. Esa era mi casa, pero mis huellas habían desaparecido del suelo. Me observé en el espejo, piel pálida, cabello gris recogido, mirada cansada. «Pareces débil», me dije. «Y eso te conviene». Era hora de usar la fragilidad como escudo. Tomé mi cuaderno de notas, el mismo donde antes anotaba las compras y las recetas. Abrí una página en blanco y escribí con letra firme: no responder con gritos, no llorar, solo ser, observar y actuar. El olor del café llegó hasta mí, mezclado con el perfume fuerte de mi nuera. Ella tarareaba una canción mientras hablaba por teléfono. «Sí, ya casi está». «No aguanta mucho. En cuanto la mudemos, pongo el anuncio». La escuché abrir cajones, revisar papeles. Mi respiración se hizo lenta. Sabía perfectamente qué buscaba: los documentos de la casa. Me levanté con esfuerzo y abrí el pequeño armario empotrado en la pared. Detrás de las mantas, en una caja vieja, estaba el sobre con los títulos originales. Los miré una vez más y los guardé en mi bolso, envueltos en una bolsa plástica. Mi marido siempre decía que el papel es el arma más poderosa. No el puño, no la voz, el papel. Porque el que firma, manda. A media mañana, mi hijo Mario entró en la habitación. Tenía ojeras, la camisa arrugada. Su voz sonó débil. «¿Cómo te sientes, mamá?» «Mejor, hijo». Sonreí leve. «Ya puedo caminar un poco». «No te esfuerces, ¿sí?» «Laura dice que podríamos buscarte un sitio más tranquilo para que descanses». La palabra sitio me perforó. No dijo residencia, no dijo casa, dijo sitio, como si hablara de dejar un mueble viejo en un almacén. «Veremos, hijo», respondí despacio. «Por ahora quiero aprovechar la luz del jardín». Cuando se fuese Inés, el silencio volvió a ser mío. Y con él, la claridad. Salí al patio. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Mis rodillas temblaban, pero logré llegar hasta la vieja silla de hierro junto al limonero. Ese árbol lo plantamos Julio y yo el año que nació Mario.
Cada fruto era una promesa cumplida. Mientras me sentaba, recordé una conversación vieja. Julio había dicho, una noche antes de morir: Teresa, si algún día sientes que te faltan las fuerzas, busca al señor Ortega. Él sabrá qué hacer. Ortega, el abogado. Su despacho seguía en el centro de Sevilla, frente al ayuntamiento. Lo había visto en una postal que enviaron sus nietos hace años. Esa tarde marqué su número. Me contestó una voz grave, algo sorprendida. Doña Teresa Márquez, qué gusto oírla. ¿Cómo está? Vieja, pero con la cabeza más despierta que nunca, señor Ortega. Necesito su ayuda. Dígame, por favor. Es sobre la casa. Necesito asegurar que todo esté a mi nombre, sin que nadie lo sepa. Hubo un silencio breve al otro lado. Comprendo. Podemos hacerlo con discreción. Le enviaré un mensajero con los formularios para firmar. Gracias. Y por favor, que nadie más lo sepa. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control volvía a mis manos. Mientras el sol bajaba, oí el coche de Mario llegar. El motor se apagó. Luego se escucharon pasos rápidos y el chirrido de la puerta. «¡Laura!», gritó él. «¿Qué es esto que me llegó del banco? ¿Por qué transferiste dinero de la cuenta de mamá?». Me quedé quieta, escuchando desde el pasillo. La voz de mi nuera se alzó, nerviosa. «No grites, solo saqué lo que necesitábamos para los gastos». Ella ni lo usa. «Pero es su cuenta conjunta, Laura. No puedes tocar eso sin permiso». «¿Permiso? Por favor. Si ni siquiera sabe cuántos días tiene la semana». Un golpe de rabia me recorrió el cuerpo. Me apoyé en la pared para no caer. Aquella mujer había robado mi dinero. Esa noche no dormí. Revisé mis papeles, firmé lo que me había dejado el mensajero de Ortega y guardé todo en un sobre sellado. La pluma resbaló con suavidad, dejando mi firma completa, segura. Teresa Márquez, propietaria legal del inmueble. Al amanecer, guardé el sobre bajo la almohada. El canto de los gorriones entraba por la ventana. Mi respiración se volvió tranquila. Había empezado la recuperación. No solo del cuerpo, sino del respeto. Al mediodía, Laura entró en mi habitación sin tocar. «Voy a cambiar las sábanas». Su voz fingía amabilidad. «No hace falta», dije. «Ya lo hice». «¿Tú?», se rió con desdén. «No deberías moverte, Teresa. Podrías abrirte los puntos». La miré con calma. «No te preocupes. Las heridas sanan. Todas». Ella frunció el ceño, sin entender el peso de mis palabras. Yo sí lo entendí. A veces el silencio no es resignación. Es la pausa antes de la tormenta. El tercer día después de la cirugía amaneció con una claridad incómoda. El sol golpeaba las cortinas y hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Ese mismo polvo que se acumulaba en los rincones desde que yo dejé de limpiar. Me incorporé lentamente, con una punzada en el abdomen. Cada paso hacia la ventana era una conquista. Desde allí vi a Laura tender ropa en el patio, hablando por teléfono. Sí, el agente dijo que en cuanto la casa esté libre, la puede mostrar. Decía, bajando la voz. No, no sospecha nada. Está vieja, casi ni se levanta. El corazón me dio un vuelco. No era solo una fantasía. Me querían echar. Quería vender lo que no era suyo. Pero la suerte y la ley estaban de mi lado. A media mañana llegó el mensajero del despacho de Ortega, un joven educado, con una carpeta sellada. «Doña Teresa, el señor Ortega le envía los documentos para su firma final». «Gracias, hijo. Déjame el sobre en la mesa». Esperé a estar sola para abrirlo. Dentro las hojas llevaban mi nombre completo, el número del registro de la propiedad y la dirección exacta de la casa. Traspaso total de derechos al titular original, doña Teresa Márquez, inscrito en el registro de la propiedad.
Notaría 17, folio RP 2025-1873. El papel olía a tinta fresca y a justicia. Firmé con pulso lento pero seguro. Cuando la pluma dejó el último trazo, sentí algo distinto. Poder. Una fuerza tranquila, limpia, como un despertar. Guardé las copias en mi cajón y escondí el original bajo el colchón, dentro de una bolsa plástica. La guerra aún no se cesa, declaraba, pero yo ya había ganado la primera batalla. Por la tarde, Mario llegó del trabajo. Se veía cansado, con la mirada baja. «Mamá, ¿necesitas algo?», preguntó, sin mirarme mucho. «No, hijo, solo compañía», le dije. «Siéntate un momento». Se sentó al borde de la cama, mirando el suelo. «Laura dice que deberíamos buscarte un sitio más cómodo, con cuidados». «Ya me lo imagino», respondí despacio. «Pero dime, Mario, ¿tú crees que soy una carga?». El silencio se alargó. Sus ojos se llenaron de culpa. «No, pero ella insiste. Dice que no tenemos espacio, que los gastos son muchos». «¿Los gastos?», repetí. «¿Sabes cuántas veces me quedé sin comer para pagar tu matrícula? ¿Sabes quién hipotecó su casa para abrir tu taller?». Mario tragó saliva. «Mamá, no quería». «No te disculpes», le interrumpí, suave pero firme. «Solo recuerda de quién es este techo». No dije más. No hacía falta. La semilla de la duda ya había germinado en su conciencia. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, revisé mis papeles por última vez. El sobre, el cuaderno de notas, el recibo de la notaría. Todo en orden, todo listo. Encendí la lámpara pequeña junto a la cama y abrí mi cuaderno. Escribí. Etapa 2. Observar. No mover nada. Esperar el error. Y el error no tardó. A la mañana siguiente, mientras fingía dormir, oí pasos en mi habitación. El perfume de Laura me delató su presencia. Cajones abriéndose. Papeles moviéndose. Un murmullo impaciente. «¿Dónde lo guarda esta vieja?», susurró. Esperé en silencio, con los ojos entrecerrados. Ella buscó durante varios minutos hasta que el sonido de mi respiración la alertó. Salió rápido, cerrando la puerta con fuerza. Sonreí apenas. Ya sospechaba que tenía algo que esconder. Eso la haría cometer errores. Y los errores dejan huellas. Por la tarde llamé al señor Ortega otra vez. «Señor Ortega, necesito que los documentos estén registrados cuanto antes». «Por supuesto, doña Teresa. Mañana mismo se hará la inscripción oficial». «Y una cosa más», dije. «Quiero que me prepare una carta notarial dirigida a mi hijo. Que quede constancia de que, pase lo que pase, esta propiedad me pertenece hasta mi último día». «Así será. Le haré llegar una copia certificada». Colgué y respiré hondo. El aire olía a sopa, a rutina, a normalidad, pero algo dentro de mí hervía. A la hora de la cena, Laura entró en la habitación con una sonrisa falsa. «Te traje tu sopa, Teresa. Calentita». «Gracias, hija». La miré con dulzura. «Eres muy atenta. Intento ayudarte, aunque a veces no parezca», dijo, dejando el plato sobre la mesa. «Lo sé. Cada uno hace lo que puede». Tomé la cuchara. «Pero no te preocupes. Pronto todo estará en orden». Su sonrisa se torció apenas. Sabía que algo se movía, pero no entendía qué, y eso la inquietaba. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El silencio es mi trinchera. Ella grita, yo observo. Pronto, el papel hablará por mí». Al día siguiente, el cartero dejó un sobre sellado con el logo del registro de la propiedad. Lo abrí despacio. Dentro, la confirmación oficial. Propietaria única, doña Teresa Márquez. El papel tembló entre mis manos. El mismo papel que años atrás había firmado con amor junto a Julio. Ahora lo sostenía con justicia. Guardé el documento en el cajón. Desde la cocina, Laura volvió a gritar. «Mario, el banco me llamó.
Dicen que las cuentas están bloqueadas. ¿Tú sabes algo? Mario no contestó. Yo sí. Sonreí en silencio. El juego había cambiado. El cuarto amanecer llegó con un aire distinto, fresco, limpio, casi alegre. Por primera vez, desde la cirugía, abrí las ventanas por completo y dejé que el viento llenara la habitación. El olor del jazmín del patio se mezcló con el del café recién hecho. Me dolía cada músculo, sí, pero esa mañana el dolor tenía otro sabor, el de la libertad que se aproxima. Laura no sabía que, desde ese mismo día, la casa ya no le pertenecía ni en apariencia. El señor Ortega había hecho su trabajo con precisión de cirujano, todo firmado, sellado, inscrito. Ahora solo quedaba esperar el momento justo para mostrar las cartas. Mientras me servía una taza de café, escuché cómo discutían en la cocina. ¿Cómo que las cuentas están bloqueadas, Mario?, preguntó ella, furiosa. Eso dice el banco. No entiendo nada. No me digas que tu madre... Su voz se quebró en un grito. Yo me acomodé en la silla junto a la ventana. El sol me acariciaba el rostro. Por dentro, sonreía. A media mañana toqué el timbre del despacho de Ortega. La secretaria me recibió con una sonrisa cálida. Doña Teresa, el licenciado la está esperando. Entré despacio, apoyándome en el bastón. El despacho olía a cuero viejo y tinta. En las paredes colgaban diplomas enmarcados, testigos silenciosos de muchas batallas ganadas. Señora Márquez, dijo Ortega, levantándose. Todo está hecho. Usted es la única propietaria, sin posibilidad de impugnación. Gracias, Ortega. Ahora solo necesito una cosa más. ¿Qué cosa, señora? Una invitación legal, un pequeño teatro familiar. El abogado arqueó una ceja. ¿Un teatro? Sí, respondí con calma. Quiero que mi nuera esté presente cuando la verdad se lea, frente a testigos. Quiero que la ley hable más alto que sus gritos. Ortega asintió. Puedo redactar una carta formal de reunión de conciliación familiar para revisar el estado de la propiedad. Será discreta, pero obligatoria. Perfecto, dije, y quiero que el notario esté presente. Cuando salí del despacho, el aire de Sevilla parecía más liviano. Cada paso que daba me acercaba al día del ajuste. Por la tarde, ya en casa, Laura me esperaba en el salón. Tenía los brazos cruzados, el ceño fruncido. ¿A dónde fuiste?, preguntó, intentando sonar amable. A caminar un poco. El doctor dijo que me haría bien. ¿Caminar? ¿Hasta dónde, Teresa? Hasta donde pude. La miré a los ojos. No te preocupes, todavía no me muero. Su rostro se tensó. No digas tonterías. Solo me preocupo por ti. Claro, hija. Sonreí leve. Siempre tan atenta. Dejó el vaso sobre la mesa con fuerza y se fue. El eco del golpe resonó en la casa, pero no en mi ánimo. Yo ya no era la misma. A la mañana siguiente llegó una carta con sello oficial. El sobre llevaba mi nombre, pero también el de mi hijo y mi nuera. La coloqué sobre la mesa del comedor, bien visible. Esperé. Laura fue la primera en verla. ¿Qué es esto?, preguntó, rasgando el sobre sin permiso. Sus ojos se movieron rápido, línea por línea. Notificación de reunión familiar ante Notaría 17, folio RP 2005 o 1873. ¿Qué significa esto? Me encogí de hombros. Nada grave, hija, solo un trámite para revisar los papeles de la casa. ¿Trámite? ¿Ahora? ¿Después de que casi te mueres? Precisamente por eso, le dije. Cuando una sobrevive, quiere dejar las cosas claras. Mario apareció detrás, confundido. ¿Qué pasa? Tu madre quiere citar a un notario. Es solo un procedimiento. Expliqué. Un pequeño detalle antes de que yo me vaya. Laura me miró con desconfianza. Sabía que algo escondía, pero no podía probarlo. Esa noche, mientras la casa dormía,
Bajé al salón. El suelo estaba frío bajo mis pies. Saqué el sobre del cajón y lo coloqué sobre la mesa principal. Junto a la vieja foto de familia. Julio y yo, jóvenes, sonriendo frente a la casa recién construida. Pasé los dedos por el vidrio de la foto. Lo hicimos bien, viejo. Susurré. Pero ahora me toca a mí terminar la historia. Los días siguientes transcurrieron en calma tensa. Laura evitaba mirarme a los ojos. Mario hablaba poco. Yo, mientras tanto, regaba mis plantas, preparaba mi ropa y revisaba los papeles del notario. Y otra vez. Cada firma, cada sello, cada fecha, eran una pieza de mi venganza silenciosa. Finalmente, el viernes por la tarde, sonó el timbre. El licenciado Ortega y el notario llegaron juntos. Traían carpetas y un aire de formalidad que llenó la casa de respeto. Laura apareció en la escalera, sorprendida. ¿Qué hacen aquí? Buenas tardes, señora, dijo Ortega. Venimos por la reunión familiar programada. ¿Reunión? Yo no he aceptado ninguna. Está firmada por la titular del inmueble, respondió el notario, sin levantar la voz. Debe realizarse hoy. Su cara cambió de color. ¿Titular? ¿Qué titular? Yo avancé lentamente hasta el centro del salón. El bastón marcaba el ritmo de mis pasos. Yo, dije con voz firme, la titular soy yo. El silencio cayó como un telón. Mario se quedó inmóvil, mirando al suelo. Laura apretó los puños. Yo respiré hondo, tranquila. Pero, balbuceó ella, la casa está a nombre de Mario. Ortega abrió la carpeta y leyó con voz clara. Documento inscrito en el registro de la propiedad. Folio RP 2025-1873. Propietaria única y legítima, doña Teresa Márquez. El eco de su voz llenó el salón. Por un instante, nadie respiró. Laura dio un paso atrás, pálida. Eso no puede ser. Puede, le dije. Y te burlaste de mí por no pagar un peso, pero cada ladrillo de esta casa lo pagué con mi vida entera. Ahora tú vives bajo mi techo, no al revés. Ortega cerró la carpeta y me miró con una sonrisa breve. Todo en orden, doña Teresa. Su propiedad está protegida. Gracias, licenciado. ¿Desea que los presentes firmen constancia de lectura? Sí, por favor. Que quede registrado que todos escucharon la verdad. Laura firmó con rabia. Mario con vergüenza. Yo con paz. Cuando el notario se fue, el aire de la casa cambió. Era como si las paredes respiraran otra vez. Me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. Afuera, el limonero movía sus hojas bajo la brisa. Sonreí al pensar en lo que faltaba. La reunión había sido solo el principio. La verdadera lección aún no comenzaba. La noche posterior a la reunión notarial fue larga y tensa. Laura no cenó. Dio vueltas por el salón como un animal enjaulado, murmurando palabras que no alcanzaba a entender del todo. Yo la observaba desde mi habitación, con la puerta entreabierta, sintiendo que cada paso suyo era el preludio del caos. Mario se limitaba a callar. Su silencio ya no era obediencia, sino vergüenza. Sabía que su madre, la vieja a la que no defendió, había actuado con más firmeza que él en toda su vida. A la mañana siguiente, el aire amaneció denso, con olor a resentimiento. Laura estaba en la cocina, moviendo sartenes con más fuerza de la necesaria. El sonido del metal contra el mármol se mezclaba con el aroma del café quemado. ¿Y ahora qué sigue, Teresa?, preguntó de repente, sin mirarme. Sigue el desayuno, hija, respondí con calma. ¿Quieres que ponga pan? No te hagas la santa. Has humillado a todos. Yo no he humillado a nadie. Solo mostré la verdad. Giró hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Verdad? Te aprovechaste de nosotros. Viviste aquí sin pagar ni un centavo, mientras yo llevaba las cuentas.
Y mientras tú llevabas las cuentas, le dije despacio, yo llevaba la casa al registro. Su rostro cambió de color. Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Me serví una taza de té y la sostuve con ambas manos. El calor del vaso me recordó algo que había olvidado: el poder de la serenidad. Quien no grita, controla. Quien no ataca, sobrevive. Mario entró poco después con el teléfono en la mano. Mamá, el abogado de Laura quiere hablar contigo. Que venga, respondí. Prefiero que vea con sus propios ojos lo que ya está sellado. Laura soltó una carcajada nerviosa. ¿De verdad crees que esto se queda así? No lo creo. Lo sé. Me acerqué un poco y te aconsejo no seguir por ese camino. Ella frunció el ceño, con una mezcla de rabia y miedo. El poder había cambiado de manos y ella lo sentía, aunque no quisiera admitirlo. Esa tarde, recibí una llamada del señor Ortega. Doña Teresa, todo está consolidado. Su propiedad está blindada legalmente. Gracias, licenciado, pero me temo que lo peor está por venir. ¿Por qué dice eso? Porque cuando alguien pierde el control, busca venganza, y ella no se va a quedar quieta. Esa noche escuché el sonido del portazo del garaje. Laura salió sin decir nada. Mario estaba en el sofá, con la cabeza entre las manos. Hijo, le dije, el dinero puede recuperarse, el respeto no. Lo sé, mamá. Lo sé. Me equivoqué. Todos lo hacemos. Pero tienes que decidir de qué lado estás. No respondió. Solo asintió, sin mirarme. A veces el perdón empieza en silencio. Los días siguientes fueron una tregua frágil. Laura me evitaba. Yo seguía con mi rutina: regar las plantas, leer el periódico, ordenar los papeles. Pero dentro de mí crecía una idea más grande que la venganza. La justicia no debía quedarse solo en el papel. Debía verse, sentirse, doler. El viernes, mientras revisaba el correo, encontré una carta del banco dirigida a Mario. La abrí sin pensarlo. Dentro, una notificación, una transferencia sospechosa hecha desde su cuenta conjunta con Laura hacia una agencia inmobiliaria. Una prueba más de su plan. Guardé la carta bajo el mantel del comedor. No dije nada, solo esperé. Esa noche, durante la cena, Laura habló con falsa dulzura. Teresa, el domingo vendrá la familia. Haremos una comida especial. ¡Qué detalle!, respondí. ¿Algún motivo? Ninguno. Solo quiero reconciliación. Mentira. Sabía que algo se escondía detrás de esa sonrisa, pero no dije nada. Dejé que montara su escena. El domingo, la casa olía a guiso y a engaño. Laura se movía entre ollas, nerviosa, revisando el reloj cada 5 minutos. Mario, tenso, la ayudaba sin entusiasmo. Los invitados llegaron al mediodía. 2 tías, un primo y el señor Ortega, invitado por casualidad. Ella lo saludó con una cortesía forzada. ¡Qué coincidencia verle, licenciado! No tanto, respondió él. Fui invitado por doña Teresa. El aire se congeló. Yo avancé hasta la mesa, con mi bastón golpeando el suelo. Bienvenidos todos, dije con serenidad. Hoy quiero dar las gracias. Las miradas se cruzaron. Laura fingía sonreír. Yo respiré hondo. El aroma del estofado se mezclaba con el del miedo. Gracias a los que estuvieron, continué, pero sobre todo, a los que creyeron que podían borrarme. Algunos rieron incómodos. Laura se removió en su silla. El señor Ortega abrió su carpeta. Antes de comer, dijo él, la señora Teresa pidió leer una aclaración legal. Laura se levantó de golpe. Esto es ridículo. No pienso escuchar más papeles. Entonces, respondí, alzando la voz por primera vez, te lo diré sin papeles. Todos guardaron silencio.
La mujer que gritó que yo no pagaba ni un peso, hoy come bajo mi techo, y cada cucharada se la debo a mi silencio. Laura se puso roja, temblando. Eres una manipuladora, una vieja loca. No, dije despacio. Soy la dueña, y eso no se grita, se demuestra. El murmullo llenó la mesa. Ortega cerró su carpeta, satisfecho. Mario, con los ojos húmedos, apretó mi mano bajo la mesa. Cuando todos se fueron, la casa quedó en calma. Laura subió las escaleras sin hablar. Yo me serví un vaso de agua y me senté en el salón. El reloj marcaba las 9. La primera mitad de mi justicia ya estaba cumplida. Faltaba la segunda, la que no deja marcas en el papel, sino en el alma. La mañana siguiente y aquella comida fue tan silenciosa que incluso el reloj pareció detenerse. El aire olía a tensión contenida. Laura no bajó a desayunar. Yo preparé mi infusión de manzanilla y me senté frente al limonero, bajo el mismo sol que había visto tantas injusticias. El canto de los pájaros era suave, pero detrás de esa calma algo se movía. Lo sentía. La venganza de los orgullosos nunca duerme. Mario salió apurado, con el rostro cansado. Mamá, tengo que ir al taller. No discutas con ella, por favor. Tranquilo, hijo. No necesito discutir. Solo esperar. Esperar era mi arte. Y ella, sin saberlo, iba a ofrecerme su error en bandeja. A media mañana, Laura bajó. Tenía el pelo despeinado, los ojos hinchados. No me miró. Fue directa a la cocina, pero su voz se oyó clara. No pienses que ganaste, Teresa. Una vieja con papeles no es más fuerte que una mujer con orgullo. Me giré lentamente. El orgullo, hija, no alimenta ni paga recibos. Pero quema, respondió ella, entre dientes. Y tú vas a sentirlo. Cerró la puerta con un portazo. Yo suspiré. El juego no había terminado. Por la tarde recibí una llamada del señor Ortega. Doña Teresa, ¿podría acercarse mañana a firmar los anexos de consolidación patrimonial? Por supuesto, dije. Que quede todo registrado. Esa noche dormí poco. Algo en mi intuición me mantenía despierta. Los pasos de Laura resonaron varias veces en el pasillo. A medianoche, escuché el clic del pestillo de mi puerta. Me levanté de golpe. La manija se movió, pero no se abrió. Yo había cerrado con llave. A través de la rendija vi su sombra moverse. Susurró algo que no entendí y se alejó. El sonido de su puerta cerrándose fue lo último antes del silencio. Al amanecer tomé mi bolso y salí rumbo al despacho del abogado. El aire de Sevilla estaba tibio, con ese olor a pan recién hecho que se cuela entre las calles. Mientras caminaba, mis pasos resonaban sobre el empedrado, como si marcara el compás de mi propia victoria. Ortega me recibió con gesto grave. Doña Teresa, no quiero alarmarla, pero ayer alguien llamó al registro intentando solicitar copia de sus escrituras. ¿Quién? Pregunté, aunque ya lo sabía. Una mujer joven. No se identificó. No se preocupe, licenciado. El ladrido de un perro no cambia el dueño de la casa. Firmé los anexos con calma. Cada rúbrica era un muro más contra la traición. De regreso, el autobús avanzaba lento por el centro. Desde la ventana, vi la cúpula del ayuntamiento, los balcones con macetas, la vida cotidiana que seguía sin saber que una vieja acababa de sellar su destino. Al llegar a casa, el ambiente era distinto. Laura estaba en el salón, vestida con elegancia, el móvil en la mano y un sobre la mesa. ¿De paseo? Dijo con tono sarcástico. De gestión, respondí. Hay que mantener los papeles en orden. Perfecto, sonrió falsamente. Porque tengo algo que mostrarte. Abrió el sobre y sacó unas hojas. Papeles del banco. Tu cuenta conjunta está cerrada. ¿Sabes lo que significa? Sí, dije, que el dinero vuelve a donde debe estar. Ella golpeó la mesa con la mano. No puedes hacerme esto. Yo también tengo derechos. ¿Derechos?
Reí suave. No, Laura. Tenías privilegios. Confundiste el techo con una herencia. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro, mezclado con sudor y rabia. Te vas a arrepentir, susurró. Tal vez. Pero tú te vas a ir. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo me levanté lentamente, apoyándome en el bastón. Este domingo vendrán a visitarnos algunos parientes. Dije, quiero que estén todos presentes. ¿Otra reunión? La última. Esa noche Mario intentó mediar. Mamá, ¿de verdad hace falta seguir con esto? Sí, sí, hijo. Hay cosas que deben cerrarse frente a testigos. Pero Laura está nerviosa, teme que la humilles. No voy a humillarla, dije. Solo voy a dejar que la verdad se escuche. Dormí tranquila. Por primera vez en semanas, sin miedo. El cuerpo dolía, pero el alma descansaba. El domingo llegó con cielo gris. Preparé café y pan dulce. Laura apenas bajó. Llevaba los labios pintados de rojo, como si se vistiera para una guerra. Mario, en cambio, tenía la mirada perdida. A las 11 llegaron los invitados. El señor Ortega, el notario y 2 de mis hermanas. Todos tomaron asiento en el salón. Yo permanecí de pie, junto hacia la ventana. Gracias por venir, dije. Esta casa ha sido testigo de mucho. Hoy quiero que sea testigo de algo más. El cierre de una mentira. Laura bufó. Por favor, no hagas más dramas, Teresa. Esto no es drama, le respondí. Es justicia. Ortega abrió su carpeta y leyó. Se hace constar que la señora Laura Méndez intentó retirar fondos de la cuenta de su suegra sin autorización. Los murmullos llenaron la habitación. Laura se levantó. Eso es falso. Esa cuenta era familiar. No, dijo Ortega. Esa cuenta estaba bajo custodia temporal por motivos médicos, y se rastrearon movimientos hacia una inmobiliaria a tu nombre. Mario se llevó las manos al rostro. Laura, ¿es cierto? Ella no respondió. Yo avancé despacio y coloqué sobre la mesa la carta que había encontrado. Aquí está la prueba, dije. No hace falta discutir. El silencio fue brutal. Laura se desplomó en la silla, pálida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Te odio, Teresa, murmuró. Lo sé, pero yo ya no te temo. El notario firmó la constancia y recogió los documentos. Cuando todos se marcharon, solo quedó el eco de la puerta cerrándose. Mario se acercó a mí, con voz quebrada. Mamá, ¿qué vas a hacer con ella? Nada, dejar que el peso de sus actos la aplaste solo. Me senté junto al limonero, mirando el atardecer. El viento traía olor a tierra mojada. La justicia no siempre ruge. A veces, simplemente florece en silencio. El lunes amaneció con un silencio que pesaba. El tipo de silencio que precede a una tormenta o a una rendición. En la mesa del comedor quedaban aún las marcas del café de ayer, las sillas torcidas, el mantel arrugado. Pero más que desorden, lo que había allí era derrota. Laura no bajó. Mario, con los ojos rojos, apenas habló. Yo me limité a preparar mi desayuno, como si nada hubiera ocurrido. En la radio sonaba un bolero antiguo, uno de esos que Julio solía tararear mientras trabajaba en el taller. Su voz parecía acompañarme todavía. Quien siembra respeto, cosecha paz. A media mañana, el timbre rompió la calma. Era un cartero. Traía un sobre con membrete oficial. Tribunal Local de Sevilla. Citación de revisión de propiedad. Lo abrí con cuidado. Dentro había una solicitud presentada por Laura Méndez, impugnando la titularidad de la casa. Sonreí. No porque me alegrara, sino porque confirmaba lo que intuía. No iba a rendirse sin pelear. La rabia ciega hace que los necios se hundan solos. Y yo, que aprendí a esperar, solo tenía que mirar cómo cavaba su propio hoyo. Al mediodía, bajó al fin. Vestida con ropa elegante,
Perfume caro, maquillaje perfecto. Su voz sonó controlada, casi dulce. Teresa, he presentado una revisión. Ya lo sé, respondí. El cartero fue más rápido que tu abogado. No cantes victoria todavía. No lo hago, dije, sonriendo. Solo leo lo que tú escribes con tus errores. Se tensó, apretando la mandíbula. Voy a demostrar que manipulaste esos papeles. Buena suerte, contesté. Los documentos notariales no se manipulan, se inscriben. Me giré hacia la ventana. El sol entraba en diagonal, iluminando las plantas. Esa luz tibia en las hojas era mi única bandera. Por la tarde, fui al despacho del señor Ortega. Él ya había recibido la citación. No se preocupe, doña Teresa, me dijo, ajustando sus gafas. Esto es puro formalismo. No tienen pruebas. Lo sé, pero quiero asistir igual. Quiero mirarla a los ojos cuando la ley hable. El juicio fue fijado para el jueves. 3 días. 3 días para preparar el cierre de un ciclo que había comenzado con una frase venenosa en una cocina. Esa sanguijuela inútil no paga ni un peso. La noche anterior al juicio, dormí tranquila. Había algo liberador en saber que ya no tenía nada que ocultar. La verdad me pesaba menos que el silencio que cargué durante años. El jueves amaneció frío. Me puse mi abrigo gris, los zapatos de tacón bajo, y guardé en el bolso mi rosario y el documento original del registro. Mario insistió en acompañarme. Laura también fue, vestida de negro, con esa arrogancia que solo tienen los que aún no aceptan la derrota. En la sala del tribunal, el aire era seco y el eco de las voces se multiplicaba. El juez, un hombre de barba canosa, revisaba los papeles con calma. El sonido de las hojas era más fuerte que cualquier palabra. La señora Méndez alega falsificación de documento y coacción sobre su cónyuge, dijo el juez. Laura habló enseguida, fingiendo temblor. Señoría, yo solo quiero justicia. Esta mujer, me señaló, abusó de mi confianza. Manipuló todo mientras fingía estar enferma. El juez levantó la mirada. ¿Tiene pruebas? No aún, pero... Entonces no alegue, interrumpió el juez. La ley no trabaja con suposiciones. El abogado Ortega se levantó con serenidad. Su señoría, aquí está el acta notarial con firma digital y registro sellado. Notaría 17. Folio RP 2025-1873. El documento fue presentado por la propia señora Márquez, en presencia de testigos y certificado ante registro de la propiedad. El juez asintió. Laura palideció. El sonido de la carpeta al cerrarse fue la sentencia antes de la sentencia. La propiedad pertenece legalmente a la señora Teresa Márquez. Entonces, preguntó Ortega, ¿queda desestimada la impugnación? Así es, respondió el juez, y le aconsejo a la parte demandante que no insista. La ley no perdona la codicia. El martillo golpeó la mesa. Un sonido seco, limpio, definitivo. Laura se quedó sin habla. Mario bajó la cabeza. Yo respiré despacio. Al salir, el aire de la calle me pareció más liviano que nunca. El sol caía sobre los tejados, y por primera vez desde la operación, me sentí realmente viva. En el camino de regreso, Mario caminaba junto a mí, sin decir palabra. ¿Sabes, hijo?, le dije al fin. A veces la justicia tarda, pero llega. Perdóname, mamá. No hace falta. Aprende. Eso basta. Al llegar a casa, Laura ya había hecho las maletas. 2 maletas grandes, en el pasillo. ¿Te vas?, pregunté sin ironía. Tú ganaste. No, hija, le dije suavemente. Yo no gané. Solo recuperé lo que nunca debí perder. Se detuvo en la puerta con los ojos vidriosos. Mario. Él no respondió, solo desvió la mirada. El portazo final sonó como un cierre de capítulo.
El eco quedó suspendido en el aire unos segundos. Subí despacio las escaleras, con el bastón marcando su compás. Cada peldaño era un recuerdo que dejaba atrás. En la ventana el limonero brillaba al atardecer. El viento movía las cortinas con suavidad. Me quedé allí, mirando el cielo dorado, mientras una frase de Julio me cruzaba la mente. El respeto no se exige, se demuestra con silencio y con hechos. Y así fue. Mi silencio habló, y la casa volvió a ser hogar. La casa volvió a respirar después de meses. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa cálida de Sevilla, y el sol dibujaba sombras suaves sobre las paredes encaladas. El silencio ya no dolía. Era un silencio limpio, lleno de paz. Laura se había ido hacía 3 días. Ni una llamada, ni una nota. Solo las marcas de sus tacones en el suelo del pasillo y un frasco de perfume olvidado en el baño. Yo no lo toqué. Dejé que el olor se desvaneciera solo, igual que su presencia. Mario dormía más. Comía poco. Su vergüenza se notaba en los ojos. Una noche, al encontrarlo en la cocina, me habló con voz baja. Mamá, no puedo creer todo lo que permitió que pasara. No lo permití, hijo. Lo observé. Que no es lo mismo. ¿Y cómo supiste que ella llegaría tan lejos? Porque la avaricia tiene pasos torpes. Siempre deja huellas. Nos quedamos callados unos segundos. El reloj del microondas marcó las 3 de la madrugada. El aire olía a sopa recalentada y a culpa. Mamá, dijo al fin, si quieres que me vaya, lo entenderé. Le puse una mano sobre el hombro. El asombro. No, hijo, esta casa sigue siendo tuya también, pero hay reglas nuevas. Respeto, orden, silencio. Asintió, con lágrimas contenidas. Al día siguiente fui al jardín. El limonero estaba cargado de frutos. Tomé uno, lo corté con el cuchillo viejo de Julio, y el aroma ácido me hizo sonreír. Las raíces no se equivocan, pensé. Por más tormentas que vengan, el árbol que se planta con amor siempre da fruto. Más tarde sonó el timbre. Era el cartero otra vez. Un sobre, esta vez con membrete del Ayuntamiento de Sevilla. Revisión de contribución urbana. Registro actualizado. Lo abrí con cuidado. El recibo venía a mi nombre. Titular: Doña Teresa Márquez, propietaria de finca inscrita folio RP 2025-1873. Ese número que antes era solo tinta, ahora era mi bandera. Por la tarde llegó el señor Ortega. Traía una carpeta gruesa. Le traigo los duplicados notariales y la certificación final del juzgado, dijo. Ya no puede haber apelación. Gracias, licenciado. ¿Y cómo está? En paz. No por ganar, sino por ver que la verdad resistió. Ortega me miró con respeto. No muchas personas de su edad tienen la paciencia que usted tuvo. Paciencia no, respondí sonriendo. Estrategia. Aprendí de los años que callar no siempre es rendirse. Esa noche encendí una vela junto a la foto de Julio. Su sonrisa bajo el uniforme de trabajo seguía intacta, como si me mirara desde otro tiempo. ¿Ves, viejo? Susurré. La casa sigue siendo nuestra. El reflejo de la llama bailó sobre el cristal. Durante un segundo, juraría que vi su sombra asentir. Pasaron los días. El barrio volvió a saludarme. Los vecinos, que antes me evitaban por los chismes de Laura, ahora me ofrecían pan o flores. Doña Rosa, la de la esquina, me dijo: sabía que usted no era como decían. Siempre se nota quién tiene la razón en los ojos. No todos miran con el corazón, Rosa, le respondí, pero el tiempo lo enseña todo. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi a Mario hablando con una mujer en la puerta. Era la hermana de Laura. Venía a recoger unas cajas. Su tono era seco. Mi hermana no quiere nada de esta casa, dijo. Solo pidió sus fotos.
Le entregué una bolsa con marcos pequeños sin decir palabra. Ella se fue sin dar las gracias. No me importó. Las despedidas sin alma pesan menos. Esa noche el cielo se tiñó de naranja. Me senté en el porche con una taza de té. El viento olía a azahar. El sonido lejano de una guitarra se colaba desde algún balcón. Pensé en mi vida, en mis errores, en los años que entregué sin pedir nada. Y comprendí algo. La justicia que no busca castigo, sino equilibrio, es la más poderosa. Abrí mi cuaderno, el mismo donde escribí mis planes al principio. Pasé las páginas hasta la última y añadí una nueva línea. Las heridas sanan, la casa florece, y el respeto, cuando regresa, no necesita aplausos. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto hacia los documentos, no por precaución, sino como símbolo. Mi historia estaba escrita. Antes de dormir, salí otra vez al jardín. El limonero brillaba bajo la luz de la luna. El aire estaba tibio y las sombras danzaban sobre el suelo. Toqué el tronco y sentí la textura áspera de la corteza. Era la misma sensación que la vida misma, dura, pero firme. Miré al cielo y murmuré: nunca más permitiré que me llamen inútil, porque lo inútil no es quien calla, sino quien no aprende. El amanecer del domingo trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio del miedo, ni el de la espera. Era uno limpio, final, el que llega cuando todo ha sido dicho, y solo queda respirar. La luz entraba por las cortinas del salón, dorada, cálida. El reloj marcaba las 8 y el aroma del pan tostado llenaba la casa. Era la primera mañana en mucho tiempo que sentía que el hogar me pertenecía de nuevo. Mario bajó las escaleras con paso lento. Tenía en la mano una taza de café y el rostro sereno. He estado pensando, mamá, dijo. Quiero cerrar el taller y abrir uno nuevo, pero con tu nombre. ¿Con mi nombre?, pregunté sonriendo. Sí, Taller Márquez. Papá estaría orgulloso. Mis ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por ese tipo de emoción que solo da la justicia cumplida. Hazlo, hijo, pero recuerda lo que tu padre decía. El trabajo sin respeto no vale nada. Nos quedamos un rato en silencio, compartiendo ese café que ya no sabía a atención, sino a comienzo. A media mañana llegó una carta más, esta vez sin sellos oficiales, solo mi nombre, escrito con letra temblorosa. La reconocí enseguida, la letra de Laura. La abrí despacio. Dentro había una hoja arrugada, escrita a prisa. Teresa, no busco perdón. Lo perdí todo por mi soberbia. Pensé que el dinero daba valor y olvidé que el valor no se compra. No espero volver. Solo quería que lo supieras. Cuides a Mario. Laura. Doblé la carta y la guardé entre las páginas del cuaderno donde había escrito mi plan meses atrás. Allí donde anoté mi rabia, mis heridas y mis estrategias, ahora descansaba su disculpa. La vida, al final, sabe cerrar los círculos sin que uno lo pida. Esa tarde salí a caminar. El sol caía despacio sobre los tejados. Los vecinos me saludaban, algunos con curiosidad, otros con cariño. En la plaza los niños jugaban y una señora vendía flores de jazmín. Compré un ramo pequeño. De regreso, encontré a Mario limpiando el patio. ¿Flores nuevas, mamá? Sí, dije, para el rincón de tu padre. ¿Y ese papel que tienes? Una carta, respondí, de alguien que finalmente aprendió lo que es la vergüenza. La puse en una caja de madera, junto a la foto de Julio. No por rencor, sino para recordar que toda historia, incluso la más amarga, deja una lección. Por la noche la casa olía a sopa y pan recién horneado. La radio sonaba bajito, con un bolero antiguo. Bésame mucho, decía la letra, y yo cerré los ojos.
La melodía se mezclaba con el sonido del viento entrando por las ventanas abiertas. Me miré en el espejo del pasillo. Las arrugas seguían allí, pero ya no hablaban de cansancio. Eran mapas de resistencia, de una vida que, a pesar del desprecio, no se quebró. Tomé el cuaderno y escribí: hoy comprendí que el respeto no se exige ni se compra, se gana con dignidad. Me llamaron inútil y respondí con silencio. Hoy ese silencio pesa más que cualquier grito. Cerré el cuaderno con calma y lo guardé junto al sobre del registro, ese que marcó el principio del fin. Al salir al jardín, el limonero brillaba bajo la luna. Sus hojas se movían despacio, como si respiraran conmigo. Toqué una de las ramas y sentí la rugosidad viva de la corteza. La savia aún corría, igual que en mí. Me senté bajo el árbol y levanté la vista al cielo. El aire tenía ese olor dulce de las noches andaluzas, mezcla de azahar y tierra húmeda. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían callado demasiado, y en cómo, a veces, el callar no es rendirse, sino prepararse para hablar en el momento justo. Nunca subestimes a una mujer que sobrevive en silencio, murmuré, porque su silencio guarda la fuerza de todo lo que soportó. La luna iluminó mis manos, y el brillo del anillo que Julio me dejó pareció responderme con una promesa. La paz no se hereda, se conquista. Han pasado 6 meses desde aquel día en el tribunal. La casa huele a limonero y jabón, a hogar limpio y tranquilo. El eco de los gritos se fue con el viento, y en su lugar quedó algo que creí perdido: respeto. Cada mañana abro las ventanas y dejo que la luz inunde las habitaciones. El polvo baila en los rayos del sol, como si celebrara conmigo el simple hecho de seguir aquí. A veces me miro en el espejo y no reconozco a la mujer que fui hace un año, la que callaba por miedo, la que pedía permiso en su propia casa. Esa mujer murió el día que firmé con mi nombre en el registro. Desde entonces, cada palabra, cada respiración, lleva el sello de mi dignidad. Mario consiguió abrir su nuevo taller. En la puerta, un cartel dorado dice: Taller Márquez, fundado con amor y respeto. Cuando lo vi por primera vez, las piernas me temblaron, no de cansancio, sino de orgullo. Papá estaría feliz, me dijo, abrazándome. Y yo también lo estoy, hijo, le respondí, porque aprendiste lo que más cuesta aprender: cuándo callar y cuándo hablar. Por las tardes, me siento en el porche con una manta ligera sobre las rodillas. El barrio suena distinto ahora. Los vecinos me saludan, los niños me piden limones, y hasta las palomas parecen conocerme. La vida volvió a su ritmo, sin ruido, sin miedo. Una tarde de otoño, mientras podaba el limonero, el cartero dejó un sobre en la puerta. Era de Laura. Una carta más, esta vez más corta. Teresa, estoy trabajando en otra ciudad. No busco volver. Solo quería darte las gracias por no destruirme cuando pudiste. Tu silencio fue la peor lección y la más justa. Me quedé un largo rato con la carta en las manos. No sentí rencor, solo un cansancio dulce, el de quien ya no tiene nada que demostrar. Quemé la carta en el patio. Las cenizas se elevaron, mezclándose con el aire tibio. Esa noche soñé con Julio. Estábamos en el taller, él con las manos manchadas de grasa, yo doblando trapos. Me miró y dijo: lo lograste, Teresa. Convertiste el dolor en raíz. Desperté con lágrimas, pero con una sonrisa. El amanecer pintó el cielo de naranja. El limonero, cargado de frutos, parecía inclinarse hacia mí. Tomé uno y lo partí en 2. El aroma ácido llenó el aire, fresco, vivo. Y en ese instante, supe que todo había cerrado. La herida, la culpa, la historia. Salí al portal y me senté en la silla vieja de mimbre. Pasó la vecina y me dijo: Doña Teresa, ¿se la ve feliz? No feliz, hija,
Le respondí, en paz, porque la felicidad se escapa, la paz se queda. Cerré los ojos, respiré profundo y escuché el murmullo del barrio. Ni una voz me llamó inútil, ni una sombra pesó sobre mi casa, solo la certeza de haber sobrevivido con dignidad. Y en voz baja, casi como una oración, susurré. Pensaron que mi silencio era debilidad, pero mi silencio era mi justicia preparándose. El respeto que me negaron, lo construí con paciencia. La voz que me arrebataron volvió convertida en ley. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de dorado. Dentro de casa, el reloj marcaba las 6 y el aroma del té llenaba el aire. Encendí la lámpara, abrí mi cuaderno por la última página y escribí: Nunca subestimes a una mujer callada, porque cuando decide hablar, ya lo ha ganado todo. Guardé el cuaderno junto al sobre del registro y la foto de Julio. Apagué la luz. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era el de la paz, no el del miedo. Desde el jardín, el limonero parecía observarme. Su sombra se alargaba sobre la pared, como si quisiera abrazar la casa que ayudó a proteger. Y por fin entendí. No hay venganza más perfecta que vivir en calma donde te humillaron. Nunca más me llamarán inútil, murmuré, porque ahora saben que el valor no se grita, se demuestra. Me quedé allí, mirando el atardecer hasta que el cielo se volvió violeta. La brisa me rozó el rostro y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin tristeza. Y así terminó todo, no con ruido, sino con justicia, no con odio, sino con verdad. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.